Vamos a comenzar esta entrevista con Guillermo Celli. Jaime Velázquez, arránquenla y seguimos. Gracias, mi querido Eduardo. ¿Cómo vas, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo te siente el sabor a mar, a arena, por allá por Manabí? Bueno, un saludo cariñoso a todos ustedes. Realmente es un gusto estar nuevamente acá en I99. Un saludo a Lucía, un saludo a Eduardo, Jaime, Ramiro, a Wendy, a todo el equipo que hace I99, a los guayaquileños, mi abrazo cariñoso. Bueno, en los próximos días estaré también ya en cabina con ustedes. Este recorrido que estamos manteniendo a nivel nacional, que lo hacemos con cariño, que lo hacemos sobre todo palpando la realidad nacional, que es lo más importante en este momento para dar soluciones. Ya los ecuatorianos estamos cansados de las permanentes diagnósticos, pero muy pocas soluciones. Y ahí es donde hay que trabajar concretamente por el país. Guillermo, y ahí va la primera pregunta, y es justamente sobre el Ecuador. El Ecuador necesita de la gente política que deja a un lado su partidismo o su interés unilateral y más bien buscar justamente un bien común o un objetivo común. ¿Cómo hacer justamente para que esto suceda? Más allá que Guillermo Celli o Suma en estos momentos están, digamos, viendo desde afuera los toros, ¿no? Bueno, definitivamente muy de adentro, más bien, Jaime, estamos trabajando conjuntamente con todo nuestro equipo a nivel nacional. Yo estoy muy contento, primero porque estoy en contacto permanente con nuestros alcaldes, con nuestros prefectos, y obviamente ahora en el 2023 se viene un nuevo proceso eleccionario de elecciones seccionales. Pero aquí hay que decirle al país algunas cosas que son importantes y que nos preocupan a todos los ecuatorianos. El alto nivel de desempleo que vive el país, han perdido más de 1 millón de empleos en los últimos 2 años, para decirlo menos. Todos los problemas de inseguridad, la delincuencia que azota todos los días a prácticamente el país entero, y la falta de esta tranquilidad de la familia ecuatoriana, de la madre de familia, del padre de familia, y de los jóvenes de poder salir y transitar tranquilamente, y mientras la delincuencia juega el pepo a nivel nacional. Esta es la realidad y es el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay 2 temas que son fundamentales. El primero es hacer un gran llamado a la unidad nacional entre todos los ecuatorianos que querramos justamente cambiar al Ecuador, dejando de lado diferencias ideológicas e inclusive diferencias políticas. Yo he hablado y hemos logrado entrar en un proceso de este gran frente, con Otto Sonnenholzner, con Pedro Pablo Duarte, hemos conversado con Pedro José Freile, estamos conversando con Byron Pacheco en la provincia de Cañar, Dora Ordóñez, Jaime Moreno allá en Cuenca, estamos hablando con Agustín Casanova en nuestra provincia, en Manabí, estamos hablando con Julio Robles en la provincia del Carchi, allá en la ciudad de Tulcán. Es decir, estamos generando acciones para tener un gran frente por el Ecuador, de cara al presente y obviamente al futuro. Esto es fundamental en momentos en que el Ecuador necesita esta unidad, dando ideas de lo que se puede hacer. Aquí les voy a dar un ejemplo claro. Escuchaba hace un momento lo que ustedes trataban de la ley de inversión. Yo no sé por qué, teniendo una ley actual, porque parece que como que tiran caramelitos a la asamblea para tener entretenidos a una asamblea que no tiene liderazgo, una asamblea que está por la pata de los caballos, una asamblea que dio amnistías al tutti frutti, que metió a líderes sociales, a ciudadanos que luchan por los grandes intereses del país, con delincuentes, con vándalos y secuestradores, y dieron una amnistía al tutti frutti, lo cual hoy día la asamblea actual está por la pata de los caballos. Entonces tiran y lanzan una ley de inversiones cuando ya tenemos una ley de los polos de desarrollo económico, de la cual soy su autor, por supuesto que sí, y que esa ley no ha sido promovida de la verdadera manera en que debió haber sido a nivel nacional. Y les doy ejemplos de lo que ha generado esta ley. Ustedes se han visto ese gran desarrollo industrial que se ha dado en Lomas de Sargentillo, sí, donde hay un gran centro de distribución logístico de una de las grandes cadenas del país. Al frente se están estableciendo un nuevo polo de desarrollo de cadenas de la construcción. Eso fue producto de la ley que creamos, de la cual soy su autor, de la cual me siento orgulloso porque ha generado empleo. ¿Por qué envían una ley que más bien tiene muchas dudas y pocos aciertos, cuando ya existe una ley
que fue aprobada hace 2 años, año y medio atrás, y tiene que dársele toda la potencialidad, que tiene 8 años de exoneración de impuesto a la renta a las inversiones, que tiene, en general, que tiene 12 años de exoneración de impuesto a las inversiones turísticas. Eso es lo que tiene que darse. Y despojémonos, pues, de esas envidias de quién ha hecho la ley o quién no ha hecho la ley. Aquí lo importante es que existe una normativa y hay que ponerla en vigencia para generar empleo, de cuál es una de las necesidades permanentes, sobre todo los jóvenes ecuatorianos. Estamos claros, Guillermo, con la apreciación, pero la verdad es que cómo no caer en demagogia cuando justamente los políticos ofrecen muchas cosas y ahora se vienen unas elecciones que son locales, digamos, y veíamos en la anterior contienda electoral que se ofrecían cosas, pues obviamente que no tenían ni pies ni cabeza. ¿Cómo mejorar ese tema justamente ante las elecciones que se vienen y desde la parte local, cómo hacer el cambio a un Ecuador mejor? Creo que se nos quedó... ¿No escuchas, Guillermo? Ahí está. No sé si me escuchaste la pregunta, Guillermo. Sí, por supuesto. Okay. Con varias acciones. Primero, teniendo un plan de gobierno coherente en el 2021 en que planteamos al país una propuesta de gobierno clara, decente y sobre todo coherente con lo que necesita el país y adicionalmente responsable. Le dijimos al país que había que tomar algunas acciones, entre ellas bajar impuestos, que fue lo que planteó el presidente de la República y que hoy día ha incumplido. Mire usted que tomó una de nuestras propuestas de bajar el IVA del 12 al 8%, lo hizo solamente por un sector, el sector turístico, y qué bien que se haya hecho por ello, pero solamente por un feriado, cuando el IVA hay que bajarlo, no al revés de lo que ha pasado con la ley impuestera, que entró también con la complicidad de los legisladores de varias bancadas, entre ellos de que hoy día dicen que sí, que no, que son parte del gobierno. No, la izquierda democrática, que es parte del gobierno, que entró obviamente la gente del correísmo, que se abstuvo, y ahí están las consecuencias en este mes de marzo y en el mes de abril, que hay que pagar el impuesto a la renta, lo que generó esa ley impuestera, que lo único que ha hecho es golpear mucho más el bolsillo de la clase media ecuatoriana, porque aquí no me vengan a decir que no es verdad. La clase media que tiene distribuida su plata, o esa madre de familia que tiene que soportar con cariño, con amor a sus hijos para sacarlos adelante, pero que tiene ya distribuida su plata para pagar la cuota de la casa o el arriendo de la casa, del vehículo, agua, luz, teléfono, la manutención de sus hijos, la alimentación de sus hijos. Si usted le aumenta los impuestos, lo único que hace es descalabrar ese presupuesto y más bien golpea a esa clase media, a esa madre o ese padre de familia, que realmente es lo que no se necesita en este momento. Correcto. Entonces hay que hablar con coherencia. Correcto. Por lo cual hay que saber qué es lo que vive la gente. Yo lo que veo es que el gobierno se ha desconectado de la realidad de los ecuatorianos y bueno, seguramente llegan al poder y lo que creen es que viven en el oropel de lo que ellos dicen y no es así. Correcto, esperemos que eso cambie en las próximas elecciones. Vamos a darle paso a Lucía Jaramillo para que sigan. Claro que sí, ¿cómo te va, Guillermo? Un gusto poder conversar contigo. Ya estamos cada vez más cerca de las elecciones seccionales, tal vez aspiras a una prefectura, a una alcaldía, ¿te escuchamos? Hola Lucía, nuevamente, un abrazo a la distancia. Primero, yo soy responsable con lo que he planteado. Yo estoy al frente del partido de Suma y eso significa de que estoy recorriendo el país como les vengo señalando y lo hago con cariño, lo hago con convicción, obviamente, pero adicionalmente hay que tomar decisiones en los próximos meses, en las próximas semanas. Ya se verá aquello. Yo lo más importante que estoy haciendo ahora es unir voluntades para poder juntar a ecuatorianos y ecuatorianas que quieran sacar adelante el país, más allá de que podemos tener muchas diferencias. Pero en 5 temas tenemos igualdad de criterio y el mismo amor por este país, que es la generación de empleo, la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la corrupción, el apoyo a los emprendedores y una reforma estructural a la educación ecuatoriana que es fundamental en estos momentos. Claro. Eso es lo más importante. Lo otro ya se verá en las próximas semanas. Bueno, esperemos que sí, porque sin duda pues fuiste pues candidato a la presidencia y ex asambleísta, hiciste un buen papel en la Asamblea Nacional. Ahora, Guillermo, si estuvieras en la posición del presidente Guillermo Lasso, con una asamblea en contra, ¿qué harías? ¿Qué propondrías? ¿Tal vez una muerte cruzada? Te escuchamos. Bueno, la muerte cruzada es una figura y una herramienta constitucional en un momento complejo de la República y cuando existe una atomización y una
lucha permanente entre los poderes del Estado, en este caso Asamblea, Ejecutivo. ¿Qué es lo que veo ahora? Veo ahora que lamentablemente hay un gobierno muy desgastado, con niveles de popularidad muy bajas, golpeados, muy golpeados, muy baja popularidad, una falta de acción directa con la legislatura. Yo no sé por qué el presidente desde el inicio, y esto un poco era el planteamiento que le hemos hecho al país, que se debe dar diálogos permanentes con las jefaturas de bloque de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, directamente, abiertamente, sin ataduras y sin hacerlo a las escondidas o en la noche, ni mucho menos, sino hacerlo de verdad, hacerlo con la transparencia y planteándole al país y pidiendo también el mejoramiento de alguna propuesta que el Ejecutivo pueda realizar. Pero cuando no existe aquello, cuando unos hacen una cosa, luego cambian otra, se generan este tipo de complicaciones, y sobre todo cuando no se sabe escuchar a todos los ecuatorianos, que es lo más importante. En tal virtud, lo que está ocurriendo hoy día en la Asamblea, mire usted, pasó esa ley impuestera, inclusive por el Ministerio de la Ley. Ahí algunos legisladores se abstuvieron, otros se salieron de sus curules. Ahí hay mucha tela que cortar, y bueno, entre los próximos meses se va a saber la realidad de lo que pasó en esa sesión, y más temprano que tarde la verdad sale a la luz pública. Eso por un lado. Por otro lado, yo considero que esa interacción permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo en este gobierno no ha existido. No ha existido una real acción por parte de la ministra de Gobierno, que no está ni ocupada en los temas de seguridad para los ecuatorianos, que es fundamental, ni también en los temas políticos. Ahora, una de tus propuestas, Guillermo, en campaña fue el tema de la consulta popular. ¿Lo ves idóneo hoy en día? Tú propusiste una consulta popular para cambiar la Constitución. En el momento en que está enfrentando el Ecuador, en esta crisis que estamos enfrentando, ya saliendo de una pandemia y queriendo pues reactivar a la economía, queriendo generar más plazas de trabajo por parte del gobierno, ¿ves idóneo realizar una consulta popular? La consulta popular es fundamental. Lo que pasa es que este gobierno dejó pasar el tiempo. La consulta popular tenía que plantearse en los primeros 90 días. Ya ahora va a ser muy difícil que el gobierno lance una consulta popular. Esa consulta popular tenía que haberse lanzado los primeros 90 días de gobierno. ¿Por qué? Porque vienes, y estos son temas que hay que decirlos con toda la franqueza y la realidad, vienes ganando una elección con un apoyo popular importante, son los primeros meses, y hay que plantear al Ecuador ¿qué cosa? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Vean ustedes que es la pelea permanente entre los mismos de siempre por captar esas opciones. Segundo, establecer un mecanismo que permita generar un desarrollo productivo para el país, y que en algunos temas la Constitución se ha convertido en una camisa de fuerza. Y les pongo solo un ejemplo: la famosa utilización o impedimento que hace la Constitución por un error y por una completa visión errónea del legislador en ese momento, de la utilización de las semillas transgénicas, cuando nuestros países vecinos y hermanos las utilizan. Entonces el Ecuador está fregado a la falta de utilización cuando ellos lo pueden hacer. Entonces esa es una realidad que es importante, que podemos hacer. Ya veo que se ha perdido mucho tiempo y veo muy difícil que el gobierno lance una consulta popular a estas alturas del partido. 8 de la mañana con 51 minutos. Sigue Ramiro Cepeda con más preguntas. Ay, Dios mío. Guillermo, qué gusto de saludarte. Solo un pequeño comentario y para que me des tu opinión. ¿Tú crees que este desbarajuste que está en la Asamblea, que lo preside una señora decente, pero que lamentablemente no le veo la altura para estar en ese cargo, que se necesita destreza, conocimiento, un poco de astucia también, astucia en el buen sentido de la palabra, astucia política, tener capacidad de saber en qué momento se hacen las cosas, y de una ministra de gobierno que no sé si existe, ¿ya? Entonces, casi como que es en casa de ciegos el tuerto es rey. Y el único perjudicado en todo esto es el país. No hay visos para una consulta popular porque no hay los votos, y cualquier cosa que se pueda proponer es un tiro al aire. No hay un acuerdo nacional porque hay un parcelamiento de la política a través de los partidos, de los intereses. No hay una uniformidad sobre prioridades nacionales. Ya la prioridad nacional, que era la vacunación, ya el gobierno ha agotado el discurso, en mi concepto, ¿ya?
Entonces, ¿qué nos queda por hacer, Guillermo? Algo, pero rápido, porque el país, si bien es cierto, siempre se dice no aguanta más, pero algo hay que hacer. Y urgente, pues, Ramiro. Yo coincido contigo, lo decía hace un momento, una ministra de gobierno que no se dedica ni a enlazar acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y peor aún, trabajar por la seguridad de los ecuatorianos. Esa es una realidad. En tal virtud, un ministro de Economía que es muy cómodamente trabajando desde un escritorio y no sintiendo la realidad de los ecuatorianos, mal asesoran a un ejecutivo, a un presidente que lamentablemente no ha puesto correctivos en ese asunto. Eso por un lado. Por otro lado, y les doy un ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos claros, y acciones que son desde el Ejecutivo. Yo no sé qué está pasando y por qué no reforman el decreto para poder concesionar la vialidad nacional. Yo creo que si esto continúa así, y yo que recorro por tierra, las 24 provincias del país, bueno, las 23, porque a Galápagos hay que ir en avión. En tal virtud, yo no veo por qué no reforman rápidamente el decreto ejecutivo, porque hoy día, bajo estas condiciones, para poder concesionar la vialidad nacional, varias de las vías que se necesitan, se demora entre 3 y 4 años, o sea, es imposible. Hay que dar agilidad a ese tipo de temas que son importantes, porque ¿qué prefiere el ciudadano, el ecuatoriano? ¿Tener una vía destrozada o pagar 50 centavos o $1 para poder tener un peaje que pueda establecer un completo mantenimiento a la vialidad nacional que se necesita en este momento? Yo ahí no veo ninguna acción, para ponerles un ejemplo. Por otro lado, el seguro social. Y en mi calidad de abogado, estoy ejerciendo mi profesión, de lo cual vivo, tengo algún caso, no voy a dar mayores detalles, pero les comento, hay un caso en que se necesita firmar los convenios de purga de mora con varias empresas del país, y el Seguro Social, por parte del director ejecutivo del Seguro Social, duerme el sueño de los justos para que puedan firmarse rápidamente esos convenios de purga de mora, que significa recuperación de plata del Seguro Social, y que el sector privado las quiere pagar para ponerse al día y poder tener tranquilidad de llevar todas las cuentas saldadas con el IES. Yo no entiendo por qué. O sea, ese tipo de cosas se están quedando tremendamente retrasadas, rezagadas en el gobierno, y no hay un seguimiento absoluto de aquello. Esas son las cosas que se necesita hablar. El seguro hoy día necesita plata y no quiere recuperar plata. Yo no entiendo. Realmente que hay cosas que no entiendo. Por eso, hay un mal asesoramiento por parte de varios ministros, de varios funcionarios del gobierno nacional, Guillermo, y que están generando estos problemas que se agudizan y se profundizan. Por eso es que es importante traer a los candidatos, a los que fueron candidatos presidenciales. Si te pones a pensar, mi querido amigo, el 11 de abril, todavía no llegamos, va a ser el año que ganó la primera vuelta Guillermo Lasso. Ustedes ya habían pasado la segunda vuelta, y la primera estábamos ya comenzando la campaña. Entonces, ustedes tienen todo fresco, porque en mayo se cumple un año. Entonces, es importante recordar. Pero yo veo, Guillermo, y es lo que siente la gente. Le decía a Guillermo Herrera de la Izquierda Democrática, le dije a Javier Herbas, le dije también a Pedro José Freire, te digo a ti, que la Asamblea Nacional cada día es peor. Y perdónenme, la gente, hay un tango que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no creo eso, pero en la Asamblea sí que se cumple. Desde el 78, 79, acá ha venido convirtiéndose en lo que es. Yo sé que las asambleas nacionales tienen problemas, que la gente se grita. El otro día hacíamos con mis compañeros un recuento de los cenizorazos, del megáfono, de los puñetes, de la bala, del insulto, todo está bien, pero por lo menos se construía. Pero tú le preguntas a la gente de a pie, y realmente lo que dice es, por Dios, ¿para qué sirve esa institución? Así como el Consejo de Participación Ciudadana, la gente dice, ¿para qué sirve? Entonces, es un problema porque democráticamente, nosotros como demócratas sabemos que la Asamblea es necesaria e indispensable. Y entonces, con esta reflexión te pregunto, ¿dónde está fallando el gobierno nacional para poder hacer que el trámite con la Asamblea, para llegar a acuerdos en la Asamblea, para que las leyes, y como dices tú, para que cosas que las tienen allí, que deberían ya estar hechas, se hagan? ¿Dónde está fallando? ¿Quién está fallando? La ministra de Gobierno, tú hablas de los ministros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podría, si fuera el caso, qué le aconsejarías tú al presidente para que pudiera hacer caminar las cosas rápido? Mira, Eduardo, yo quiero hacer un pequeño acápite aparte que es importante. Primero, arranca con la responsabilidad de nosotros, de quienes somos parte de los partidos políticos. Y yo soy un hombre que me gusta reconocer
también aquellas falencias. Y en este caso, la Asamblea Nacional, lamentablemente, quienes están ahí, ha existido falencias en los partidos políticos para designar y poder, dentro de la democracia interna, elegir a los mejores y a las mejores, lamentablemente. Y también hay otro tema. La ciudadanía, y en muchos casos, no quiere participar en la política, y eso es un gravísimo error. Yo aquí repito siempre lo que decía Gandhi, ese gran humanista. Decía, lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Yo hago un llamado a la gente buena, a la gente que quiere sacar adelante este país, a hacer política activa. Caso contrario, los malos se encargarán de aquello. Entonces no se puede dejar de lado una responsabilidad que como ciudadanos lo tenemos. Entonces esto es una corresponsabilidad ciudadana, partidos políticos, haciendo un acápite que es real y que hay que analizarlo. Y hay que motivar a las nuevas generaciones a que hagan política, que lo que han conocido, lo que aprenden, lo puedan poner en el bien del país. Por eso estamos nosotros. Por eso estamos nosotros, que somos los más jóvenes en la lid, que somos los más jóvenes que estamos dirigiendo un partido político y lo hacemos con pasión y hemos sacado adelante un partido desde el año 2012, cuando empezamos este gran proceso cruzada por el Ecuador con Nueva Generación. Y ahora bien, volviendo a la actualidad, ¿qué es lo que se necesita? Una mayor gestión del Ejecutivo con el Legislativo, abriendo canales de diálogo frontalmente, invítelos al Palacio Presidencial, a los jefes de bloque, invite a los jefes de partido, porque hay unos partidos que no tienen bloque como tal, pero que son representativos en la Asamblea Nacional. Eso es lo que se debe hacer para de esa manera tener entonces es un tema del Ministerio de Gobierno, pues, mi querido. Pero es que usted ve que una ministra de Gobierno no hace ni siquiera las gestiones con los sectores políticos en la Asamblea Nacional, peor aún en el tema de la lucha contra la delincuencia y la seguridad nacional. Yo no sé para qué está realmente. Es una buena persona que, bueno, ya tuvo su momento de servir al país. Este es el momento en que los relevos también son importantes, con acciones concretas y con pragmatismo, que es lo que se necesita. Pero también diciéndole qué es lo que se va a plantear. No se pueden presentar los proyectos de ley simplemente, ahí te va el proyecto de ley, es lo que yo pienso, cuando previamente debió haberse consensuado una serie de elementos que son importantes, porque eso es lo que te permite sacar adelante en unidad nacional. El Ecuador necesita unidad, el Ecuador necesita peleas, diatribas, lo que vemos todos los días. Eso está cansado la gente, y estamos cansados los ecuatorianos. Por eso yo he hecho un gran llamado a formar un gran frente por el Ecuador, dejando de lado las diferencias que hemos podido tener o que tenemos, pero poniéndonos de acuerdo en los 5 grandes temas que son en favor del país, sobre todo en la generación de empleo y la lucha contra la delincuencia. Muchas gracias, querido amigo. Te mandamos un abrazo, Guillermo Celi. Seguiremos conversando. Un fuerte abrazo. Ya nos vemos en físico cuando sea, porque realmente ya la cabina está abierta y bendito Dios que el virus ha bajado, y pues para hacer entrevistas en vivo. Te mandamos un abrazo. Que tengas buena semana. Gracias, Eduardo. Pronto, la semana que viene, voy a estar con ustedes presencialmente y me será muy grato darles un abrazo y saludarlos, y nuevamente enviar mi saludo cariñoso a los guayaquileños. Hasta luego. Un abrazo para ti también, cariño. Muy bien, son las 9 de la mañana con 1 minuto.